Bueno, digamos, hoy día, lunes feriado, tenemos la posibilidad otra vez un encuentro otra vez más acá, virtual aunque sea, pero bueno, en el momento para poder arrancar otra de de que sería el último tema de toda la serie, digamos, y vamos a tener uno más que involucra parcialmente también. Pero es un tema más abarcativo, digamos, no es un tema que involucra solamente la doctrina del catolicismo, sino que abarca toda la cristiandad en general, no solamente la cristiandad católica, sino en general toda la cristiandad, que es el tema de la iglesia verdadera. Y se va, tenemos previsto ver, una vez que hemos finalizado este tema acá, de los 12 temas, digamos, que son relacionados de manera mayoritaria con lo que es la doctrina del catolicismo y el tema del sacerdocio. El tema del sacerdocio lo vamos a ver, el último tema de la serie. Inicialmente yo no lo tenía en los planes, pero después pensando en todo me doy cuenta que sí, es algo que tiene una estrecha relación, no sé, lo que es la concepción católica, lo que es el sacerdocio, lo que es nuestra concepción cristiana evangélica sobre el sacerdocio. Entonces, que son concepciones bastante diferentes. Entonces, lo conciben ellos y como lo concebimos nosotros, ¿no? Pero eso es un tema ameritado, me parece, agregarlo dentro de toda esta serie de temas que vimos viendo este año, todo el 2023, y vimos sobre los dogmas del catolicismo. O sea, y es uno de los temas de los que más se conversa y se intercambia ideas sobre el tema puntual del sacerdocio, y como afirman ellos que todavía, eh, como un cargo ministerial, todavía existe el sacerdocio, según la doctrina de ellos, que todavía existe, que ellos ordenan todavía sacerdotes, eh, según la doctrina que ellos tienen, la hemos ido ordenando desde la época al menos del siglo IV, de la Iglesia Católica, hasta hoy, se ordenan sacerdotes y titulados mediante un cargo ministerial, vamos a decir. Como si fuera uno de los ministerios, digamos, que tenemos nosotros, sobre un pastor o un maestro. Nosotros vimos en algunos de los pasajes en especie que vimos, y yo lo tiene como un cargo ministerial, un cargo de sacerdote. Claro. Mientras que nosotros vamos a ver, según la Biblia, de una palabra de Dios, que es nuestra concepción, que dice la Evangelia, que es la que defendemos, o sea, más que poner énfasis en la doctrina católica, es el énfasis que intentamos poner es en nuestra propia doctrina evangélica, es sacerdocio lo tenemos de manera común todos los que somos sacerdotes. No lo tenemos como un cargo ministerial, lo tenemos por el hecho de ser cristianos, ¿no? Y que somos ordenados, por imposición de manos somos ordenados sacerdotes, sino no está bien que la Iglesia Católica, sino que, o sea, después lo que es ser encargado en una parroquia o en una diócesis, digamos, determinada, bueno, eh, eh, sino que nosotros tenemos la concepción de alguna manera del sacerdocio como es algo, claro, que nosotros es universal para todos. Incluso ellos hacen una clasificación, incluso ellos se reconocen el sacerdocio universal, pero lo separan de alguna manera como siendo una cosa, el sacerdocio común de los fieles, vamos, que lo que le llaman sacerdocio universal, y el ministerial, que claro, según ellos todavía existe también. De estos tipos de sacerdocios, según su doctrina. Si según la nuestra, nosotros tenemos un único sacerdocio, somos todos, los cristianos, por esencia, por esencia, ya de por sí, per se, vamos a decir, ya lo tenemos por naturaleza, por el hecho de ser cristiano. Lo voy a ver a la luz de la luz de la palabra. Y hay solamente una persona que ejerce el cargo de sacerdote. Vamos a ver con la Biblia quién es esa persona. Únicamente ejerce desde que se empieza la nueva alianza
Incluso hemos visto en temas anteriores, Sí, lo en hemos realidad, visto, sí, sí. en el libro de Hebreo, lo hemos visto en temas anteriores, pero bueno, lo vamos a ver puntualmente hablando del sacerdocio, ¿no? Entonces, no, también ya se ha dejado ver en varios temas. Eso ya, de hecho, un desarrollo del libro de Hebreos en uno de los temas en lo que se ve claramente, o Sí, sea, sí, que totalmente. el cambio radical que hubo de la antigua alianza a la nueva respecto al Sí. sacerdocio. O sea, De hecho, hemos reconocido que confesamos nuestros pecados a ese sumo sacerdote. claro, sí, claro. Ya lo hemos visto en realidad, pero lo Sí, que vamos a ver es hablando puntualmente de ese tema, porque en realidad lo vimos referido a otros temas claro, y lo vimos de manera indirecta, el claro. tema del sacerdocio. Pero bueno, ahora vamos a ver enfocado específicamente, digamos, y lo vamos a tratar de ver y a la luz siempre de la palabra, apelando al principio que tenemos, que son la escritura. Digamos. Nosotros solo que nuestra regla de fe, de moral, de doctrina, la palabra. ¿Sí? Tenemos que sujetar lo que dice la palabra, lo que dice la palabra, sacamos la conclusión, sí, el sacerdote, como ellos piensan, sacerdocio ministerial sigue existiendo o existe el sacerdocio normal de todos los que somos creyentes, de todos los que somos verdaderos Claro. cristianos. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. ¿Sí? Este, y no es una cuestión de ver quién tiene la razón, No, quién no no. la tiene. Si nosotros exponemos nuestra doctrina, si por ahí lo llega a escuchar algún católico alguna vez, ¿no? Puede decir las opiniones, por ahí si alguna vez llega a oídos de un católico, pues, Que convengamos que no es cuestión de opiniones, comentarios, sino de lo que está en la palabra. claro, Pueden comentar, pueden opinar, pero la palabra es una sola. claro. Y si fuera una respuesta es también según lo que la propia palabra establece. Según lo que ellos dicen, que profundicé demasiado en la doctrina católica, dicen que no fue derogado, sino cambiado el sacerdote. Eso es según lo que dicen ellos, pero una cuestión de profundizar demasiado. Claro, Este, si no, este, según la luz de lo que entendemos, interpretamos de la escritura, lo que dice la palabra. ¿No? En un sacerdocio, y es normal, y dice, como un denominador que tenemos todos los que somos cristianos, claro, los verdaderos cristianos, ¿no? Verdaderos nacidos de Dios. Porque el sacerdocio lo tenemos por igual todo lo que somos cristianos. Vamos a ver según lo que establece la misma palabra. Primero, que vamos a ver Gálatas sí. 8. Génesis, capítulo Ah, 8, Génesis, no Gálatas. versículo 20, en este caso la nueva versión internacional. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales y aves puros. Sí. Muy bueno. Para continuar, Génesis capítulo 14, versículo del 17 al 20, cuando Abraham volvía a derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, es decir, en Valle del Rey, y Melquisedec, rey de Salem, le ofreció pan y vino. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces, Abraham le dio. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Y tuvimos una vez para hacer una defensa sobre el diezmo. ¿No? Sí. O sea, en Génesis 14. Acá donde se ve menciona, o sea, para empezar a introducir el tema del sacerdote. Una de las tareas, igualmente tenían los sacerdotes, y lo que parece una introducción histórica, digamos, el sacerdote, en realidad el término sacerdote no es un término originalmente cristiano ni judío. El sacerdote era un término que se usaba en las religiones anteriores, que no eran cristianas, que designaban a los líderes. Los líderes eran los que hacían sacrificios, por ejemplo, Sí. entre comillas, Dios, Sí. los que ellos consideraban.
y a cada persona que ofrecía el sacrificio le decían sacerdote en la religión pagana. Y de ahí tomaron el término, no de los sacerdotes, pero permitió que tomaran ese nombre de las religiones que eran la tierra, o la verdadera, la de Yahvé, o Jehová. Y ahí fue donde surgieron el nombre de sacerdote como la persona que ofrece el sacrificio. Se llama sacerdote, o sea, el término sacerdote no es judeo cristiano, no, es del otro lado. gentil. Sí. No es un término secular, no es un término cristiano ni judío, Claro. secular. No es un término religioso, es el término sacerdote, originalmente. Pues luego lo incorporaron, pues ahí, bueno, o sea, el pueblo de Israel, pues lo incorporó para poder designar a los líderes que lo tenían y que ofrecían los sacrificios a Jehová. Entonces, ahí, el sacerdote se instituyó ahí, o sea, originalmente no es un término religioso, es un término secular. Es y secular, pero es judío-cristiano, ¿no? Claro. No se puede decir que era secular porque era religioso, pero pasa que no era judío-cristiano. Claro. Pero originalmente de otras religiones no cristianas, ni judías. Entonces, claro, y luego se incorporó la palabra sacerdote para que ofrecían los sacrificios. Originalmente, digamos que no lo eran o que no lo consideraban para luego aplicarse al Dios verdadero, a Jehová. Una de las tareas que era ofrecer el sacrificio a Dios. En este caso, el Dios verdadero, Jehová. Claro. Y esa es una de las tareas que se ve, se evidencia que hacía Noé. Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales y aves puras. Es exactamente lo que hace un sacerdote. Claro. Y un ejemplo de sacerdocio en el inicio de la historia. La tarea que hacía un sacerdote era ofrecer sacrificio. Al Dios verdadero. Claro, al Señor. Porque el Señor con mayúsculas es Jehová. O Yahvé. Tiene varios nombres en el Antiguo Testamento, pero ese algo verdadero. Si bien no tenía un origen cristiano, judío-cristiano, pero o sea, lo incorporó, y el pueblo de Israel incorporó ese término que se aplicaba a religiones no cristianas, judías, judaísmo. El pueblo de Israel adoptó ese término y le encargó de sacerdote aplicándolo al Dios verdadero. Por lo cual se santificó, digamos que el sacerdocio se santificó a partir de que se dedicó al Dios verdadero. A veces se santificó el término sacerdote cuando el sacrificio, se hacía un altar de sacrificio dedicado específicamente al Dios verdadero. Fue el caso de Noé. Claro. Y Dios fue designado por nadie como sacerdote, pero estaba haciendo la tarea de un sacerdote acá, ¿no? Claro. Construir un altar al Señor y sobre ese altar ofrecer como holocausto animal y aves puras. Y convengamos, como para ponerlo en contexto, que fue después de que descendió del arca, luego del diluvio, le ofreció un sacrificio. Durante se inició todo lo que es, o sea, lo que después continuaría, como vamos a decir, algo institucionalizado dentro del pueblo de Israel, como la religión, vamos a decir, entre comillas, del Dios verdadero, vamos a decir, el culto organizado al Dios verdadero, vamos a decir, es como el sacerdote oficial que ofrecía los sacrificios, a Jehová. Eso después se institucionalizó, vamos a decir, entre comillas, ¿no? De manera organizada, pero acá lo hizo Noé de manera espontánea. Después se hizo de manera organizada cuando se instituyó bien la antigua alianza, en el pacto del Sinaí, de Moisés. Bueno, o sea, eso se institucionalizó bien ahí. Claro. Bueno, eso era lo que. Acá fueron los inicios, el primer inicio de lo que era la tarea sacerdotal, ¿no? O sea, lo que tenés acá en Génesis 8.
Noé ofrece un altar al Señor, y sobre el altar ofrece holocausto de animales. Es decir, que Noé es el primer hombre después del tiempo del diluvio en ofrecer sacrificio. Ejecutar una tarea sacerdotal. Claro, La vez es decir, es propia de un sacerdote. Si bien no fue designado nunca sacerdote, claro, pero, o sea, vamos a decir, al ser el único hombre piadoso y claro, agradable a Dios en la época de los gigantes prediluvianos, claro, vamos él a es el decir, primero estaba en en hacer. condiciones de ofrecer el sacerdote al ser el único hombre considerado por Dios como alguien piadoso. Claro, O sea que lo consideraba a claro. los que convivieron con él, los gigantes prediluvianos que convivieron con él. O incluso a los que estaban en el arca, ¿no? Sí, sí, digamos, pero lo que eran considerados tanto él como Ah, la familia, considerados, claro, sí, considerados de ser salvadas vidas, sí, o sea, cosas en las que no estaban incluidos todos sí, los todos gigantes prediluvianos, digamos, o sea, los que perecieron. lo que fueron afectados por el diluvio. Acá vemos otro ejemplo del sacerdote, hay algo que incluso él mismo demostró un video sobre Melquisedec, el libro de los pastores, como de los cuales él me mostró un mensaje, y se lo ve como una cristofanía, como una Sí, aparición de Dios, la parte de Melquisedec. El rey de totalmente. Salem que ofrece pan y vino, era sacerdote del Dios Altísimo. Acá tenés el primer sacerdote ordenado, sacerdote del Dios Altísimo, de Melquisedec. Y dijo Abraham con estas palabras, que el Dios Altísimo bendiga a Abraham, bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Melquisedec se puede inferir que es una figura de Jesús, Sí, porque ofrece pan y vino, le ofrece pan y claro, vino a Abraham, que son los mismos dos elementos con los que totalmente. después Sí, el propio Jesucristo instituye la Santa Cena, sí, con esos mismos dos elementos, con pan totalmente. y con vino. Hay que ve una similitud muy grande entre Sí, Melquisedec y Jesucristo. sí, Es el totalmente. vino, porque Es decir, que posiblemente es una aparición de Jesucristo. no era Cristofania, algo así, o sea, una figura, digamos, en el Dios. O sea, sí. Yo de lo que coincide la mayoría de los Sí, teólogos, lo que coincide es ahí que una aparición de Jesús, o al menos una figura, una imagen de Jesús, pero algo muy relacionado con Jesús. sí, Ese era la mayoría, casi el 100% de los teólogos totalmente. coinciden. Totalmente. Y pues acá tiene la imagen del primer sacerdote al que se lo llama con la categoría de sacerdote, ¿no? A Melquisedec, rey de Salem, pero ese pan y vino a Abraham. Y a ver, Abraham, como cuarta prestación, le dan los diezmos de todo. Este lo vimos cuando vimos el tema del diezmo, ¿no? Sí, Para hacer una defensa sobre que por respuesta al ofrecimiento de pan y vino que de hecho Melquisedec, Abraham le ofrece los diezmos, como contraprestación, como respuesta a Melquisedec. Melquisedec se quedó con los diezmos y con el pan y el vino se quedó Abraham. Bueno, acá vemos la primera, y tiene mucha similitud con Jesucristo, que lo vamos a ver. Esto después se va a entrelazar con muchos pasajes del Nuevo Testamento, especialmente del libro de Hebreos, que es el libro, además de Génesis, en el cual además de Salmos y además de Génesis, de lo que se menciona en el dice en hebreo. Génesis en Salmos y en hebreo. Se menciona el personaje de Melquisedec, totalmente. interpretado por la mayoría de los teólogos como algo muy relacionado a Cristo, inclusive como una aparición de Sí, Cristo, como la que tuvo Pablo de Tarso, que no viaje a totalmente. Damasco, como Sí, la tuvieron muchas personas. Incluso la tuvo en la zarza ardiente del propio Moisés, como la tuvo me parece el ángel de Jehová, sí, que la mayoría de los teólogos coinciden que es el propio Jesucristo. El ángel de Jehová. totalmente. O sea, muchos personajes a los cuales se les apareció una visión, en la que les aparecía el propio Jesucristo, la segunda persona de la divinidad que les aparece. Era él, tal imagen que luego se va a ver, que se ve también en Salmo, que este tema se verá en Salmo, pero seguro en hebreo lo vamos a ver, que va a volver a aparecer este mismo personaje. Sí, Y ya acá en el pasaje de Génesis 14 es mencionado como sacerdote, claro, ya en Génesis 14. Después se va a mencionar
También pues lo vamos a volver a nombrar en hebreo. La misma personaje que aparece acá en Génesis 14. Vamos a ver, vamos en Éxodo, un pasaje. Génesis, vamos a Éxodo, va por orden de aparición, digamos. Sí, O sea, si bien usted libera, nos quedamos en el orden de los tiempos. en realidad se fuera por orden temático, quizá Claro. fuera diferente, pero bueno. Éxodo capítulo 3, versículo 16, dice, y tú, anda, reúne a los jefes de Israel y diles, el Señor, Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes, he visto cómo los han maltratado en Egipto. Es una de las cosas que, digamos, que puede entrelazar con lo que veníamos viendo, ¿no? De Génesis 14. Este, casi se lo menciona, digamos, en Éxodo ya en la etapa cuando Moisés la misión, digamos, Sí, de librar al pueblo, ¿no? al pueblo de Israel. El Éxodo, ya cuando habla de la historia, ya del inicio de prácticamente el libro de Éxodo, inclusive en Génesis se habla todavía de la historia de Moisés, que era mucho de liberar al pueblo de Israel, para lo cual, digamos, Dios tenía todo un plan específico diseñado. Y el propio Moisés es el que tiene la orden acá para reunir a los jefes de Israel y decirles que el Señor, el Dios de los antepasados de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque yo estaba pendiente de ustedes, he visto cómo los han maltratado en Egipto, con todo lo que sigue después en la Claro, historia, ¿no? sí, totalmente. La huida, Al haber la visto persecución. cómo los había maltratado en Egipto, pues que Dios empezó a diseñar todo el plan a través, usándolo a Moisés, para poder liberar todo el pueblo de Israel. Pero hay una conexión, sobre todo, acá, como una línea, digamos, como te podría hablar, vamos a decir, de herencia, vamos a decir, o de, vamos a decir, es un sinónimo de herencia, vamos a decir, como de transferencia, ¿no? Desde la época de Abraham, Isaac y Jacob a la de Moisés. Pues Moisés desciende de Leví. Claro, Leví es uno de los hijos de Jacob. Este, y del mismo Dios, y se declara que había estado pendiente de ellos, así como había estado pendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, había estado pendiente. Ese mismo Dios de Abraham, a quien se le había parecido, sí, que había tenido relación con Melquisedec. Abraham. Se le aparece la cristofanía, la mención de Cristo de Moisés, de Jesús a Abraham, este, de ese mismo Dios, ya, al haber hecho el pacto, el encuentro que lo hizo con Abraham, ese mismo pacto que hizo con Abraham, con la posterior promesa que le hizo de que iba a ser el propio Abraham, creo que en el capítulo 12 de Génesis, que iba a ser dentro de una gran nación, la nación de Israel. claro, En este momento acá estaba esclavizada, no la nación de Israel. sí, Y todavía no había sido liberada de la esclavitud de Egipto. Pero no le había dado una promesa a Abraham, que ahora iba a ser una gran nación, y que a través de él iba a bendecir a muchas naciones. Este, este, Desde vivo de Abraham, sea el que tenía el trato que había de manera directa, como lo sí, habían tenido muy pocos, como el mismo Moisés lo había tenido, entonces aparece en la zarza, como lo tuvieron los apóstoles con el claro, propio sí, Jesucristo, como lo tuvo Pablo de Tarso, también cuando se aprendió la cristofanía, luego se le aparece de la seguridad, digamos, Pablo de Tarso cuando está en viaje nada más. Algunos que otros por ahí ejemplo más que se me puede venir, personas que han tenido un trato directo con Dios, especialmente cuando lo que es la segunda persona de la película, con Jesucristo. Acá aparece cuando personas que han tenido un contacto directo con Dios, después, como que Dios, al haber hecho, digamos, vamos a decir, como lo había diciendo en las charlas anteriores, había dado el primer paso, que hace la promesa a Abraham, para que iba a ser una gran nación de él, que a través de él iba a bendecir a muchas naciones, no solamente Israel. Luego cuando se le aparece,
le ofrece pan y vino y que le ofrece los diezmos. Y luego, esos primeros dos pasos, vamos a decir, viene toda como una línea, vamos a decir, no sé si decir de sucesión, pero de transferencia, Claro. vamos a decir una línea hereditaria, que Abraham se trasladó de Isaac a Jacob, de Jacob a Leví, y de uno de los descendientes de Leví, que era Moisés. ¿Ya? Cual después, a través de Moisés, iba a cumplir, o sea, iba a ejecutar el plan para que el pueblo de Israel a su vez fuese liberado de la situación de esclavitud en la que Claro. estaba. Ya se ve como desde el primer contacto que tuvo con Abraham, eso se fue transfiriendo la misma relación A lo largo de las mismo pacto generaciones. de la creación, después con Isaac, con Jacob, Sí, con Leví, en realidad con todos los hijos de Jacob. sí, Pero acá se habla de Moisés claro. puntualmente, bueno, Leví, Moisés viene de la tribu de Leví, ¿no? Leví era uno de los hijos de Jacob, Sí, y uno de los descendientes de Leví, no, por la cantidad de generaciones, era Moisés. A través de Moisés, pero sigue manteniendo el mismo pacto que había mantenido en los inicios con Abraham, al cual se lo llama el padre de la fe. Bueno, pasa que ahí ya lo dice. Manteniendo, así como lo mantuvo con el hijo Isaac y con el nieto Jacob, y con el, uno de los, y con los bisnietos, los 12 bisnietos, son los dos tribus de Israel. Israel, entre paréntesis, es Jacob, ¿no? sí, Recuerda que a Jacob se le cambió el nombre por Israel, ¿no? O sea, de ahora no te llamarás Jacob, sino Israel. Es el mismo pacto y la relación que después mantuvo con toda la descendencia, hasta la época de Abraham. En la cual, a través del cual de bien ejecutó todo el plan para poder liberar de la esclavitud en la que estaba. Entonces, que no te habla, digamos, como el plan de Dios tiene toda una continuidad. Uno empieza sí, con la figura del sacerdote Melquisedec y sigue continuando con las generaciones posteriores. totalmente. Este, hasta que llega la época de Moisés. Después de la época de Moisés vemos que se institucionaliza todo el tema del sacerdote, ¿no? Ahí sí se institucionaliza, ¿no? De acá, las figuras sacerdotales que tuvimos eran aisladas. Claro, Una de Noé, por ejemplo, la otra de Melquisedec, más bueno, explícito. Que la de Noé, donde se empezó a instituir, o sea, vamos a decir de una manera formalizada, claro, que donde comienza justamente la antigua alianza en el Sinaí, con Moisés, para que puedan reunirse con los jefes de Israel, este, para informarle que había todo pendiente de ellos, pensaba, digamos, liberarlo, que todo la esclavitud que estaban padeciendo, que se tenía la casa que estaban padeciendo, cuando estaban en Egipto. Moisés después termina liberando al pueblo de Israel de la esclavitud, este, llevando al desierto, que de ahí donde se ejecuta el pacto de Señor. claro, A través de Moisés. Y ahí es donde se institucionaliza todo el sistema sacerdotal, se implementa ahí, o sea, se hace de manera sistemática, vamos. claro. No se hacía de manera esporádica, que como hizo, por Durante el ejemplo, tiempo en el desierto, ¿no? ya en el país Sinai. Claro, El monte de Sinai, bueno, ahí donde se hace el background, las tablas, donde se escriben las tablas, los 10 mandamientos, se entra la ley de la Torá. Ahí es donde se comienza la antigua alianza. Vamos a decir, pero antes que se institucionalizara, vimos un par de ejemplos aislados. sí, En Noé y en Melquisedec. Ahora vemos dado a la persona a través de la cual es Moisés, la persona que se menciona en Éxodo 3, a partir de la cual comienza. Porque el pacto Dios lo hace con Moisés, sí, mientras lo hace con Israel, pero el que lideraba a Israel era Moisés. sí, Simplemente. Con lo cual el pacto lo hizo personalmente, como dice, más allá de que había todo un pueblo atrás de él, lo hizo de manera corporativa con todo el pueblo de Israel. El que lideraba al pueblo en ese momento, cuando estaba en el desierto, en el Sinaí, era Moisés. Pero, y de ahí es donde empieza todo lo que se llama el sacerdocio de la antigua alianza.
usándolo, mirá que aparece en Éxodo ahí de Moisés. Después, muy bien, en Levítico, Levítico, Levítico capítulo 9, versículo 1, los todo sacerdotes inician su ministerio. Al octavo día Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los jefes de Israel. Y se le fue al otro versículo más. Sí. Aarón le dijo, toma un ternero para el sacrificio de perdón de pecados y un ternero para el holocausto, ambos sin defecto, y presentáselos al Señor. Acá le presento el sacerdocio, señores, acá. Sí, lo dice el título. Levítico 9, 1 y 2, como lo digo. Se puede leer, después ver todo el detalle, de cómo se hacía el sacerdocio, el sacrificio de los animales, todo lo sacan. Eso después se lo puede ver en todo Levítico 9. Digamos, como no es la intención hacer una descripción Claro. detallada de las actividades que se hacían y del procedimiento que se hacía. O sea, la intención no es profundizar demasiado en lo que es los procedimientos que se hacían, claro, para hacer los holocaustos animales. Pero, o sea, en realidad no es la idea, pero no es esa. los sacerdotes Sí, inician su ministerio en el tiempo del desierto, ¿no? Y son, para empezar, en su ministerio. Cuando a lo que todavía Moisés lo llamaron a los hijos y a los jefes de Israel. Claro. Y Aarón le dijo: toma un ternero para el sacrificio del perdón y el pecado, y un carnero para el holocausto. Ambos sin defecto, ¿no? Sí. Sin defecto. Lo que sucedería después con Jesucristo, el único de los seres humanos que hubo sin defecto, sin pecado, ¿no? Y presentárselos al Señor. O se habla del Cordero Inmaculado, sin mancha, bueno, hay que ser en referencia a Jesucristo, siempre, bueno, está todo interrelacionado en la Biblia, pero, o sea, y ambos sin defecto, o sea, un ternero y un carnero, dos animales específicos. No hay cuestión de profundizar demasiado en lo que es el procedimiento, porque después del Levítico 9 para abajo tenés el procedimiento, si vas a la tienda reunión, lo que Moisés había mandado. Claro. Acá tenés todo el procedimiento. Se acercó al altar, el cerro como sacrificio para el perdón. El sacerdocio antiguo se le dice sacerdocio arónico, justamente por esto, porque se le encargó a Aarón. Y ahí que muchas veces se le dice, o sea, sacerdocio arónico. O sea, pues, justamente pues, a quien llamó fue a Aarón, y al propio Aarón le dijo que toman un ternero y un carnero para el holocausto, como sin defecto para presentárselo al Señor. Acá donde se inicia el sacerdocio, acá, señoras y señores, se inicia el sacerdocio acá, en Levítico 9. Levítico 9. Bueno, Levítico 9, para que quizá no lo sabían por ahí, bueno, después dice la misma orden se le da a todos los israelitas, un macho cabrio para el por el perdón, becerro en cordero para el holocausto, de un año y sin defecto. Entonces, después se puede ver el paralelo en el Antiguo Testamento, claro, sin defecto. En el caso de Jesús, sin pecado. No sé, sin defecto acá. Porque todo un paralelo, todo un paralelo, la vida está toda relacionada. A ver, eso es. Y se ganó un toro, un carnero para aparecer al Señor como sacrificio de comunión, también una ofrenda de cereal. Eso se manifestará hoy ante ustedes. Es cuestión de profundizar en la parte procedimental, pero no es cuestión de, o sea, bueno, acá donde queda institucionalizado el sacerdocio arónico, que le llaman. Incluso los propios católicos le llaman sacerdocio arónico, el sacerdocio de la antigüedad. En Levítico 9 está acá. Otros le llaman sacerdocio levítico, porque está justamente en ese libro. Levítico, o sea, porque está en el libro de Levítico. Que iban a ser sacerdocio levítico o arónico. El sacerdocio de la antigua alianza.
Y esto está institucionalizado acá, Levítico capítulo 9. Nosotros leemos los primeros dos, primeros tres, cuatro, con más profundidad, un poco más, pero ya verán. Porque la orden no se la da solamente al que designa como líder sacerdotal Aarón, sino a todos los israelitas. Que eran un macho cabrío para sacrificio. Yo también le doy la orden a todos los israelitas. No se la dio solamente a Aarón, sino que después, cuando le habló, después le dijo a los israelitas que trajeran. Pues, el encargado de hacer el sacrificio, como después lo dice, el 8, a Aarón es el que se acerca al altar y después toda la parte del procedimiento la tenés, digamos, del 7 para abajo, ¿no? Aarón es el que presenta la ofrenda del pueblo, ese médico por el mercado. Toda la parte es procedimental, no más así. Creo que profundizaba demasiado, pero Aarón, digamos, fue designado como, por Moisés como el encargado de ofrecer los sacrificios. Digo, ya los becerros, los carrillos, todo bueno. En parte metódica, procedimental, vamos a decir, o sea, pero o sea, estaba encargada a Aarón. Hablamos el de segundo de Moisés, de 4.000 años. 4.000 años. 4 lucas, hace unos 4.000 años. Estamos hablando de cuando empezó la antigua alianza, ¿no? 4.000 años. La época de la que estamos hablando sí, mínimo 4.000 años. Mínimo 4 milenios. Entonces, de que se instituye el sacerdocio de la antigua alianza a través de Aarón, que fue el colaborador, el segundo de Moisés. Digamos. Pero bueno, para que se vea de dónde viene, porque ¿no? Sí. ¿Y dónde viene el sacerdocio? Y nosotros entendemos que había sacerdote en la antigua alianza. Lo poco lo que pueden, o sea, corroborarlo y encontrar un pasaje en la Biblia donde se instituya el sacerdote. Bueno, acá en Levítico 9, para que los que no lo saben, Levítico 9. Más pero Levítico 9, estimados señores, tienen el sacerdocio, que hoy no está vigente, ¿no? Pero para que lo vean como dato histórico. Sí. A manera de dato histórico, esto no está vigente, ¿no? No. Lo tenemos que ver que no está vigente. Pero empezó, está registrado que empezó en Levítico 9. A través de Aarón, el colaborador segundo de Moisés. Sí. El encargado de los corderos, como se dice, los machos cabríos, pero lo que le ofrecían tanto él como el pueblo, a los israelitas. Pero bueno, acá vivimos de Génesis, de Éxodo, Levítico, vamos para Deuteronomio, casi todo el Pentateuco. Que no sé el libro de números, más de todo el Pentateuco. Deuteronomio sí. Acá vemos dónde y el sacerdote. Aarón, o Levítico, como se llama. El sacerdote antiguo, vamos a ver el antiguo año. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 25 al 27. Pero ¿por qué tenemos que morir? Este gran fuego nos consumirá y moriremos si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios. Pues ¿qué mortal ha oído jamás la voz del Dios viviente hablarle desde el fuego, como la hemos oído nosotros, y ha vivido para contarlo? Acércate tú al Señor nuestro Dios y escucha todo lo que Él te diga. Repítenos luego todo lo que te comunique y nosotros escucharemos y obedeceremos. Tal vez se ve la figura, digamos, como de un liderazgo muy marcado. Claro. Muy marcado, como acá hay. Acá hay que contextualizarlo culturalmente. Sí. Porque esto ya no está vigente. Hay una persona que tiene línea directa. Incluso se lo reconoce. Los propios seguidores le reconocen al líder. Acá me dicen, no, acércate vos. Como diciendo, nosotros no nos podemos. Tarea tuya, vos como líder, acércate vos. No está vigente. Claro, y acércate tú al Señor nuestro Dios, que escucha lo que te diga, y después repetimos todo lo que te comunique, y nosotros te vamos a escuchar y te vamos a decir.
Se habla de personas que... Tema aparte es si después el pueblo de Israel durante la gran tribulación va a restaurar los sacrificios. Este tema aparte, pero no está Ya, vigente. el gobierno inteligente, hoy está vigente la nueva alianza. Exacto. Mira, acá hay un líder absoluto que le llamado Mediva, que tenía acceso a la presencia de Dios. Claro, Y aparte del sacerdocio de la antigua alianza, sí. el único que tenía acceso al lugar, que vamos a decir, Santísimo. vivo, cuando ya estaba institucionalizado, es sumo sacerdote. Los demás no podían acceder a la misa. No. Incluso en el caso de muerte no podían ingresar, tenían que sacarlo con una soga. Claro, claro. En caso de que no pudiera salir del sumo sacerdote, no podían entrar ellos, pues tenían, de ahí que se lo ataban una de las dos piernas con Sí. una soga. Justamente por eso, por el síntoma. Sí, o sea, eso se habla de un liderazgo muy marcado de alguien, Sí, que es el totalmente, hombre de Dios, el totalmente, sacerdote. ¿No? totalmente. Alguien como que el sacerdote es el líder, el hombre de Dios, y lo demás tenemos que escucharlo a ese, lo Sí. demás no tenemos voz propia, No, tenemos que escuchar a ese. Esto suena muy, ¿no? No voy a decir a lo que suena. Está como dice el Apocalipsis, una ciudad entre siete colinas. Suena muy que está ahí, ¿viste? ¿No? Como que es uno que escucha y los demás oyen, ¿viste? a buen entendedor, pocas palabras. Claro, claro. Y sí, sí, bien. Y la palabra con la que se le designa al padre, pero sacándole el acento en la última, ¿viste? ¿No? Me queda la palabra, bueno. Eso suena muy a eso, que como acá, bueno, Una nosotros sola tenemos que voz. escuchar a vos. Sí, Pero, vale, yo, o sea, conozco a la persona que está ocupando hoy el cargo de continuidad y sí, todo, yo estoy cuestionando, digamos, sino que eso suena muy, o la manera como claro, se maneja, lo que es institucionalizadamente, o lo que la iglesia históricamente ha sido la iglesia oficial, y sí, claro, bueno, en los países de Latinoamérica sigue siendo la sí, religión oficial. Aquí hay una voz, acá tengo que escuchar la voz, ¿no? Esto me suena muy como que los feligreses católicos hablando al sí, Papa. totalmente. No, acercaste vos, ¿no? Rafael, vos sos el líder acá de nosotros. No, ¿por qué no tenemos que acercar nosotros? Y si el líder sos vos. A vos te escucha, a nosotros no nos escucha. Claro. De esto como diciendo que el Papa, el líder sos vos. Representante de Dios. Acá que el vicario del Gaius Christi, acá sos vos, acercate vos. ¿Por qué no tenemos que acercar? Nosotros somos ovejitas, ¿no? El pastor somos acá. No me suena muy. O sea, muchas cosas como que eran de la antigua alianza que las siguió manteniendo el catolicismo, pero eran de la antigua alianza, Claro, que había un sacerdote, era el hombre de Dios designado, el que traía la palabra que tenía que ser escuchada por el pueblo de Dios. Porque acá se da a entender, ¿no? Que se cante, bueno, escuché todo lo que él diga y lo que él te diga, después decimos a nosotros. claro, Después lo va a escuchar y obedecer lo que vos digas, confiando en el que vos, al tener línea directa vos con el Señor, claro, pero que al ser vos el sacerdote, el hombre de Dios, te lo comunico a vos, te lo comunico al Señor. ¿No? claro. Entonces, bueno, lo vamos a inferir como que lo que vos nos decís es palabra que Dios te comunicó. Incluso en el tiempo venidero también en el pueblo de Israel va a haber nuevos sacrificios en el templo. Y O sea, donde ahora lo cuando hace se la instituya, iglesia, claro, claro. Y eso, digamos, en otro tiempo, digamos, en otra etapa histórica. claro, Pero acá estamos hablando de una etapa, digamos, pero claro, cuando estaba en funcionamiento la anterior alianza, sí, no la tipo actual, alianza, la anterior alianza, no la actual. Hace unos 4000 años atrás. otra vida atrás. Acá, como acá, donde se ve claramente un liderazgo muy fuerte acá en lo que era la figura sacerdotal. Sí, Acá no va a decir y dice, no, ¿cómo vamos a acercar nosotros? Entonces, si nos queremos acercar ahí, pues, como decir que el pueblo no va a consumir, digo, hoy tenemos que venir, y se querían acercar, ¿viste? sí, Tipo, no, totalmente. no, no me hiciste que te tenés que hacer caso vos para darnos la palabra a nosotros.
Así ve claramente, ¿no? Como que el pastor está acá y las Claro. ovejitas están por acá abajo. Como que están, como que el líder, ¿viste? Como el que máximo, indiscutible, Claro. absoluto acá que era el sacerdote. Que a diferencia de la Iglesia Católica, este tipo de tareas realizadas por el sacerdote tenía respaldo divino, contaba con el respaldo divino. Porque estaba en una alianza acá. O sea, Dios Julián, aprobaba este tipo el de sacerdote. sacerdotes. Sí, porque lo mismo se Claro, instituyó en Levítico 9 a través de Aarón. claro, Entonces le da la orden, obviamente inspirado por Dios, le da la orden a Aarón por hacer los claro, sacrificios de animales para expiar los pecados. La manera simbólica, ¿no? De la sí, expiación que después vendría sí, de Jesucristo, ¿no? De la manera simbólica, ¿no? Como una sombra de lo que claro, habría de venir después del sacrificio de Jesucristo. O sea, pero el mismo que fue instituido en Levítico 9. claro, Y dice que el sacerdote encargado de hacer los sacrificios y de tener una línea directa con Dios, tenía claramente esta posición acá, ¿no? claro, Que con todo, ponían confianza casi sí, ciega en lo que decía el sacerdote. sí. Esta gente decía, el hombre de Dios sos vos y tengo que confiar en lo que decís vos. Que si no sabe vos, no se no sabe nadie acá. Si no, Y tenemos que esperar, esperamos, tenemos que avanzar, claro, avanzamos. si no sabe vos, acá nadie va a saber. Si vos no Claro, sabés, vos, el que tiene línea directa con Dios sos vos acá. claro, Nosotros tenemos que acá somos el que después va que tiene línea directa con vos y tiene el mensaje de Dios para darnos sos vos. Nosotros no nos podemos acercar. Si acercamos a Dios, que cajo, si nos queremos acercar nosotros sí, ahí. no, no hay chance. El único que se pasa acá somos como sacerdote, así que listo. Bueno, y bueno, de verdad que esto no estaba vigente, ¿no? Claramente estamos hablando de algo Claro, de una época muy pasada ya, sí, de hace miles de años. claro, Es algo muy pasado ya, ¿no? Pero, no, pero para ver dónde viene, o sea, desde los orígenes del sacerdocio estamos viendo, de las características que tenían. sí, O sea, para verlo de manera integral desde los propios orígenes. Para nosotros directamente, para el sacerdocio, no podríamos ir directo a hebreo y ya está. no, Y lo sintetizamos todo claro, y ya sí, sí. está. Pero, o sea, pero Pero, arrancamos claro, desde la antigua alianza para ver de claro, dónde viene, cómo ya hemos visto surgió, la introducción, todo como se fue dando. claro, cómo empezó a surgir el Sí, sacerdocio, estaba en esa, para darlo ya de una manera medianamente detallada. Desde que un teólogo más especializado lo haría de manera mucho más detallada que yo. Pues lo hago, digamos, siendo un autodidacta. ¿No? Ahí obviamente que es más claro. especializado, pero acá hay un Primera de Samuel Samuel, 16. sí, capítulo 16, versículo 20, dice, Isaí tomó un asno, alimento, un odre de vino y un cabrito, y se lo envió a Saúl por medio de su hijo David. Que por eso algo que es similar, vamos a decir, una tarea al caso de Noé, vamos a decir, lo decía, que, por supuesto, en el alimento, el asno, junto con el odre de vino y hábito, se infiere, según lo que dice el Levítico 9, que tenía que ser perfecto, Claro, para enviárselo a Saúl, al rey de la Reina, al rey. Este, acá se ve la imagen de alguien, o sea, que tenía que ofrecer también con Isaí, que era el padre de David, estaba bajo la antigua alianza. claro, sí, Isaí era uno de las personas, se podía inferir que una de ellas era Isaí. Si hubiera estado Isaí en esa época de Moisés, tenía esa orden de Aarón. sí, También le dijo a los israelitas, presenten un becerro, para poder, o sea, sin defecto, sin mancha, para poder ofrecerlo para que se pudieran estudiar. claro, Ya vemos que la sombra de lo que posteriormente sucedería con la muerte y la resurrección de Jesús. Acá vemos ofreciendo también, este, eh, acá en este caso, un asno y un cabrito. Pero bueno, dependiendo del animal, a veces puede cambiar. De otra parte dice un ternero, otra parte dice un becerro. Esto dependiendo cuál es. Acá se ve también otro ejemplo, que hay que hizo una tarea, digamos, también propia, digamos, que así como lo habíamos visto en Noé, lo vemos en Isaías.
el padre de David, que lo hizo de hecho por medio de su hijo David, porque se los envió a Saúl. David fue el que hizo el mandadito, o sea, el cerro para ofrecérselo al rey. Teóricamente después Saúl se lo habrá ofrecido al sacerdote. Entonces se le envió a Saúl, Saúl se lo habrá enviado al que en ese momento estaba en el cargo de sumo sacerdote, para poder ofrecerlo al sacrificio. Porque Saúl no era sacerdote, Saúl era rey. Saúl no era sacerdote. David tampoco, cuando tomó el reino de David, el de Saúl tampoco era. Claro. Porque ahí tenía la facultad de hacer los sacrificios, era que era designado sumo sacerdote. Bueno, Pero ahí vemos como Isaí cumplió, mismo que lo había cumplido en su momento, que lo que habían recibido la orden de Moisés, los sí, israelitas, en Levítico 9, está cumplida también por acá, por el padre de David, que era totalmente. Isaí. Podrá cumplir de manera simbólica Noé, como la cumplieron de manera literal los israelitas que recibieron la orden de Moisés. Acá vemos un tercer ejemplo en Isaí, Isaí, presentando la ofrenda, primera el arregadito, tiene a Saúl, que en realidad no era Saúl, o sea, se le a Saúl para que a su vez Saúl se lo enviara al sacerdote, ¿no? Porque Saúl no podía ofrecer ese sacrificio. No, No lo podía ofrecer. Saúl era el rey, no podía. Era sacerdote y el que tenía que ofrecer el sacrificio. El asno, el cabrito que le había dado Isaí, el padre de David. De hecho, lo mandó, viste, con Benjamín, y lo mandó a David, dicho, para llevar el asno y hasta donde estaba el rey Saúl. Hoy sí se los envió por medio de Nico, su hijo David. Digo, y lo se lo pasaron. sí, Incluso cuando el profeta lo tiene que elegir para el sucesor de David, Isaí ni siquiera tiene en cuenta a David para tenerlo como posible sucesor dentro de la casa de Isaí. convengamos que Saúl le hizo la vida imposible a David, ¿no? Es decir, David Eso sufrió, posteriormente. sí, todo tipo de situaciones. Ahí como que No. que me va a hacer los marcaditos, Sí. que van a mandar el asno y el marcadito a Saúl, Bueno, no sé nada. Claro, y incluso cuando Samuel el profeta está enviado por Dios a la casa de Isaí para designar al sucesor de David, Isaí ni siquiera lo tiene en cuenta. No, Le presenta a los 4 hijos mayores, no se lo presenta a sí, David. totalmente. Bueno, vete de estos 4, no, Dios le dice, no, no hay ninguno de estos 4. Ah, justamente el que no me presentaron Y es bueno, tengo uno ahí que parece que quiera oveja, a ese ni te lo presenté porque bueno, pensé que bueno, te voy a presentar a un rey y que te voy a y presentar tengo a alguien aparentemente. a mis 4 más grandes, Claro. que no te haga, que estás cuidando la oveja, no te lo. No me va a decir que es ese. Sí, ese es el que está allá. Sí, tráeme porque seguro que es ese. Le digo a Samuel, porque seguro que es ese. Bueno, y fue así como el buen. Sí. Acá se ve la posición que ocupaba. Bueno, nada, para mí se ve el plano y el para llevárselo al templo, al palacio donde está Saúl, para que después lo lleven al templo del sacerdote para que ofrezca el sacrificio. O sea, esa era la posición que ocupaba en la familia Totalmente. de Isaí. ¿Viste? Bueno, David era el músico privado de Saúl cuando reinaba Sí. en el palacio. Eso ya después sí, no, no, de época más para acá, Sí, más para acá en el tiempo. Entonces, ya cuando David ya estaba empezando a ocupar otras cosas. Entonces era cuando estaban los inicios, ¿no? sí, Lo la mandaban antesala. lo mandaban a llevar el asno y el cabrito, ¿viste? Para hacer el sacrificio. Pero, pero vamos a ver en el libro de Job. Digo, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Primera Samuel, y ahora Job. Vamos con Job. Entonces los ejemplos también de alguien que ofrecía sacrificios. El que leyó el libro de Job, Sí, el hombre de las lo pruebas. debe venir de antemano, lo debe venir de antemano. Job capítulo 1, versículo 4 al 5. Sus hijos acostumbraban a turnarse para celebrar banquetes el día de su cumpleaños e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con él.
Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran delante de Dios. Muy de Acá está más mañana importante acá. ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en sus corazones a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Muy bien, me decían que no había nadie lo había nombrado a Job como sacerdote, no testifica la Biblia que haya sido nombrado sacerdote. Claro, Tenía la costumbre, al igual, vemos otro ejemplo, vimos el de Noé sí, y ahora vemos el de Job, sí, que Noé había hecho un sacrificio o sea, de animales, de Noé. En Génesis, acá en Job lo vemos con el personaje homónimo, sí. lo vemos con Job también. El Job se aseguraba de que se purificaran delante de Dios y para asegurarse, porque lo que hacía justamente para asegurarse era muy de mañana, muy temprano a la mañana, ofrecer un holocausto por cada uno de ellos. Pensé que tal vez mis hijos ya pecado, maldición de sus corazones a Dios, y para ello la costumbre cotidiana ofrecer holocausto por los hijos. Una tarea sacerdotal, claramente. Claro. Si bien no estaba ordenado formalmente como sacerdote, pero de Israel, pero o sea, la tarea sacerdotal, la misma que había certificado que estaba, Sí, que había hecho Noé, sin haber sido designado como sacerdote. cuando bajó del arca, sí. Bien, lo vimos en el primer paso en Noé, y ahora lo vemos en Job, en otro personaje, haciendo una tarea sacerdotal, pero sin haber sido designado formalmente como sacerdote, institucionalizadamente como sacerdote, o sea, no, así. Pero sí hacía la tarea del holocausto, y ofrecer un holocausto muy de mañana, para asegurarse de que sus hijos quedaran purificados delante de Dios. Y alguien que no fue nombrado, es igual tengo la obligación porque me presentan, de Isaí me presenta el asno, el cabrito, viene David de parte de Isaí, y todos los israelitas vienen y me ofrecen un holocausto para, para que yo lo presente, como soy un sacerdote de la orden de Aarón, designado formalmente por imposición de mano, o sea, que no le hacía falta. Era que alguien que era designado formalmente como sacerdote, ¿sí? Como era la época, digamos, cuando se instauró Claro, sí, sí, igual digamos, el sacerdocio levítico, claro. eso que lo hacía de manera espontánea, no lo hacía de manera formalizada, pero lo hacía de manera espontánea, se Sí, aseguraba que sus hijos quedaran purificados delante de Dios, y Dios les revelaba, porque si, evidentemente alguien tenía la revelación de Dios, sí. que para que sus hijos se purificaran tenía que ofrecer un holocausto por cada uno de ellos. Y era una costumbre cotidiana. Que todos los días lo que decía, holocausto por cada uno de los hijos. Este, eran tres hermanas, digamos, tres hijos tenía que ser, o sea, serían tres hermanos por día, vamos a decir, por cada mañana, suponiendo que fueran tres, para antes de decir, que se veía porque era tres, ahí va, por cada mañana, suponiendo que luego, ahora vemos a alguien que sin ser de manera institucionalizada, designado como sacerdote, hacía tareas de sacerdote. Sí. Así como lo había hecho Noé, también el gobernador, de manera indirecta, lo hacía Isaí, claro, para que, sacándoselo a Saúl para que Saúl se lo mande a Saúl. Así. Pero muchos ejemplos también, y como todos los israelitas, que acá obedeció al principio de Aarón, que fue designado para ejecutar de manera concreta, ¿no? Ejecutar de manera fáctica, ¿no? El sacrificio, y también los israelíes habían acatado la orden que le había dado Moisés de traer un animal sin defecto para poder ser puesto en sacrificio por los pecados. Claro. Y una manera para poder introductoria para ver de dónde surge el sacerdocio levítico o varón. Pero eso sí, si pudiera un acta a la gobernadora, directamente vamos a hebreo y ya está. Y ya está en 10 minutos allá. El sumo sacerdote. Ya directamente lo vamos
lo podríamos Con nombre y todo. en 15, 20 minutos ya lo podríamos terminar. No, pero vamos a ver desde la antigua alianza, desde el Génesis, ¿Dónde comienza? pasando por Éxodo, Levítico, Deuteronomio, por Samuel, por pasar el desarrollo de lo que es el Antiguo Testamento, cómo fue institucionalizado el sacerdocio en la antigua alianza. Vamos a ver qué fue, ¿no? En algún momento se santiaba. Pero vemos que fue iniciado acá en Levítico 9. Después, cuando llegó la época de Pasó a Jesús, manos de sabe la el Iglesia sacrificio Católica. expiatorio de Jesús, nosotros según nuestra doctrina fue cesanteado. Claro. Este tipo de sacerdote, Claro. arónico, o levítico. Según ellos, lo que piensan ellos fue modificado. No fue eliminado, sino modificado. Para nosotros fue eliminado. Sí, nosotros fueron fácil. Y lo vamos a ver en la Biblia, es el sacerdocio normal de todos los que somos fieles, de todos los que somos los verdaderos creyentes, de los que somos parte de la iglesia. Claro. Y el sacerdocio universal de todos los que somos la iglesia. Es que unos 1000 años después de... Y eso se va a ver con la Biblia. Exacto, y después, unos 2000 años después de Job, hubo un sacrificio perfecto, que después lo vamos a ver. Sí, lo veamos en otra parte. Pero acá ahora vimos todo el desarrollo dentro del Antiguo Testamento, lo que es la introducción. Claro. Debemos ver, decía, para empezar a ver algunos de los primeros pasajes del Nuevo Testamento. Hasta acá vimos todos los del Antiguo. Nuevo Testamento. No lo vamos a ver todo, pero vamos a ver algunos. Que sea de Mateo 24. Mateo capítulo 24, versículo 5. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Luego, versículo 11 dice, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Y el versículo 24, del capítulo 24, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible aún a los selectivos. Mateo 24. Acá se habla de mucho que usarán el nombre de Cristo, de que en el caso, que haciendo que mucha gente reciba un mensaje, digamos, que no es Diferente, ¿no? Y que relaciona mucho con el porque que sale cuando el sacerdocio que empezamos a ver en todo el Antiguo Testamento. Después vamos a ver que el sacerdocio se deroga y, y de ese momento que el sacerdocio arónico levítico se deroga, queda como sacerdocio universal a todos los que somos nosotros. En la parte de la Biblia dice que hemos escogido el sacerdocio, que lo vamos a ver en uno de los pasajes de la Biblia, que va de nosotros. Y eso tiene mucho que ver con la doctrina que se ha introducido, perdón, no solamente el catolicismo, muchas denominaciones inclusive que no son católicas. O para hablar solamente de los católicos, para los testigos de Jehová, los mormones. Sí, miren, yo no considero que estén tan equivocados, pero en algunas cosas puede que sí. Pero hay muchos grupos que sí, o sea, claro. Congregaciones como el grupo del mundo, una cosa que realmente, o sea, el tipo de doctrina que la Iglesia Universal. Y hay una de la que estamos haciendo referencia sobre el tema del sacerdocio, una de los, vamos a decir, doctrinas que a nuestro entender, digamos, vamos a decir, según la palabra, digamos, son diferentes a lo que dicen ellos, es sobre la doctrina del sacerdocio. Porque la doctrina del sacerdocio, ellos dicen, el sacerdocio fue modificado. No dicen que fue lo católico, no dicen que fue modificado. Eso ayudaría al sacrificio perfecto. Sí, no, ojalá lo modificó. Yo no estudié demasiado la doctrina.
En realidad fui demasiado en profundidad. Pero sí lo que dicen, señalan que no fue eliminado. Cuando, vamos a ver en un pasaje de Hebreos que dice, eliminado, hermano. Directamente. Dice que fue derogado. Dice, cuando una ley es derogada, ¿qué significa? Está, caput, finish, game over. No va más esa ley. Se finish, no va más esa ley. Si usted dice que la ley es derogada, Claro, no hay que como buscar dice el hebreo, pues, a ver. Ahora, si vos decís que la o sea, fue modificada y no derogada, no, acá estás diciendo, pues, haciendo, diciéndole cosas a la gente que realmente la Biblia no son acordes a lo que dice la Biblia. Estás entrando en esta categoría. categoría de engaño, ¿no? Es decir, pero si señalas que la haber sido derogado, como vamos a ver después en hebreo, que sí que es modificado, que el real sacerdocio, el ministerial Claro. todavía sigue vigente, ¿no? Está como llevando a las personas a un sitio Sí, sí. o dándole un mensaje que también es que acorde a realmente el mensaje que está en la Biblia. Por eso que a ver, de alguna manera, esto lo vemos incluso en lo que es la charla del primado de Pedro. Lo vimos, la posición, digamos, de la que le hacen ocupar el supuesto vicario de Cristo, no parece. Me creo que Sí, intenta de alguna manera sustituir, o sea, la posición única que ocupa como cabeza de ella. claro. De ahí el engaño. Y eso de alguna manera decir, o sea, estar diciendo, no con palabras, pero de manera indirecta, como diciendo que él es el representante, porque incluso muchos pontífices se han autoproclamado como Dios en la tierra. De ahí la importancia de discernir, ¿no? Como esto nos lleva a Timoteo que dice, teniendo comezón de oír, siguieron Claro. estas falsas enseñanzas. Inclusive muchos líderes dicen que se autodefinieron como Dios. Claro. Se lo han dicho a ellos mismos como que era la idea que había que lo cual estaba profetizado antes de que llegaran esos papas que iban a decir yo soy el Cristo, yo soy Dios, como dijeron muchos papas. Luego eso está en la historia, lo Sí, pueden sí, investigar, yo no es que. no. Pero Un libro de historia. Mateo 24 lo Sí. profetizaba ya. Es que eso no ve que ya cuando hay una probabilidad está profetizado ahí. ¿Y cómo se sabe que Mateo 24 es profecía? Y porque te habla de todas las señales. Claro. Te habla de un montón de Sí. señales apocalípticas y proféticas. Te habla Mateo 24. Sí, Mateo 24. Sí. Lo más parecido que tenés a Apocalipsis es Mateo 24 en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento tiene Daniel, Ezequiel, Zacarías. En el Nuevo Testamento lo más parecido al Apocalipsis que tenés es Súper claro. Mateo Fácil de 24. O sea, el libro más profético que es el capítulo al menos. Porque tiene más profecía, digamos, Sí. de lo que son los 4 evangelios. Que de hecho Mateo no usa mucha simbología, porque es clarísimo. Es lo que dice Mateo 24. Ellos usando mi nombre dirán yo soy el Cristo, ¿no? El vicario es Cristo, ¿no? Entonces, como que eso lo hemos visto en la charla del primado de Pedro. Si hay un primado que reconocemos es únicamente el de Cristo. Y no se puede poner otro fundamento que no sea el de Cristo. Como lo vimos en la charla sobre el primado. Y el que habla otra cosa sea anatema. Y otra cosa, ¿ya? Como dice la palabra. ¿Ya? Que va a subir un alumno de Manuela que llegarán a muchos tonos. Porque eso no solamente nos involucra, se involucra a los católicos, sino Sí. es sano hacer una autonomía, no también es en su gran valorito, las que harán grandes señales y milagros, tendrán de ser posible aún a los escogidos. Digo, lo sobrenatural también tiene que ver con, no solamente tiene que ver con Dios. Claro. Incluso había un testimonio de un pastor, Eduardo Gutiérrez, que había estado involucrado. Sí, sí. Él había visto con una fuerza sobrenatural a alguien, una persona levitar. Había visto levitar a una persona. Diabólico. Bueno, eso es algo que no es natural. No. Se puede catalogar como milagro, o sea, que se ponga a levitar así, no es algo natural. No.
algo supranatural, que de por sí, bueno, menos. Pero, o sea, yo también, o sea, pero de alguna manera, sobre todo aplicado a lo que es el tema del sacerdocio, que se orienta más a lo doctrinal. O sea, nosotros tratamos de orientarlo más hacia el hecho de que, o sea, esto no es porque uno lo venga, digamos, no, digamos, se colga de la opinación o congregación puntual. No, no, para nada. Por eso creo que es muy importante para mí entender la importancia de seguir esta enseñanza, este consejo, porque Timoteo es muy claro, dice que en el último tiempo muchos tendrán comezón de oír y les costará entender este mensaje y seguirán el mensaje de otros que van a predicar otra cosa, que van a decir todo lo contrario a lo que está escrito y van a engañar incluso a los elegidos. ¿No? Sí, pues, sobre todo orientado al tema sacerdotal, lo que digo, este, muchos que van a tratar, Claro. que hicieron, Sí, sí, sí. o sea, orientado a lograr que se mantuviese algo de manera modificada, como dicen Claro. ellos, en realidad es algo que No se ajustan. que lo vamos a ver, todavía no lo vimos, pero lo vamos a ver, Sí. que fue derogado, Sí. no fue modificado, fue derogado. Ahora el sacerdocio lo tenemos de manera universal y única todos los que somos creyentes. Sí. O sea, eso después lo vamos a ver. Y que te enseñe otra cosa, como dice acá. Claro. Que sea anatema. Y dice otra cosa, es alguien que está Engañando. así, hay que decirlo como lo dijo Sí. él. Pero bueno, vamos a seguir después en la próxima, con Mateo 25. Pero vamos a ver, voy a finalizar por hoy. Después. Pero vamos a poner en la próxima sesión. Bendiciones.